Queremos compartir con ustedes el lanzamiento oficial del libro que ha realizado con su puño y letra el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, el señor Horacio Pavés García. Él fue presidente de la Cámara entre los años 1998 y el año 2000, pero quien con más propiedad que yo tiene que decir acerca de don Horacio es don Sergio, o presento al presentador. Don Luis. Muy bien. Ya. Entonces, yo decía que con mucho más propiedad que yo y que ha leído el libro, y lo estuvimos comentando, es el economista, columnista de prensa y radio, y también el... ¿Tú también? Ya. Ya, don Sergio. Aquí estamos en confianza. Unas palabritas del presidente de la Cámara para este libro, don Horacio. Muchas gracias. Perdón por el lapsus, pero obviamente yo tenía que decir unas palabras. Y, estimados socios, tras el cierre de nuestra asamblea, queremos hacerlos partícipes a todos ustedes, junto a Simplemente Editores, de la presentación del libro Ni izquierdas ni derechas de don Horacio Pavés García, a quien saludamos esta tarde muy especialmente. Como saben, don Horacio tiene una larga trayectoria profesional, empresarial y gremial, y tal como él lo dice en el mismo libro, la Cámara Chilena de la Construcción ha estado siempre entre sus especiales afectos. Constructor civil formado en la Universidad Federico Santa María en el año 1967, ingresó a la Delegación Concepción de la Cámara Chilena de la Construcción. Desde entonces ha mantenido una activa participación gremial. En el año 1982 asumió como director de regiones, cargo en el que estuvo 2 años. A partir de entonces asumió nuevos y sucesivos desafíos. Uno de los primeros fue incorporarse como miembro del directorio de Invesco. Se desempeñó también como presidente de la Comisión Laboral entre los años 1990 y 1994, consejero de la Corporación Educacional, vicepresidente del Consejo del Área Social y director de AFP Hábitat. Lideró la Cámara Chilena de la Construcción, siendo su presidente entre los años 1998 y 2000, un periodo que no estuvo exento de dificultades para nuestro sector y también para nuestro país. Es el consejero que ha estado en más entidades de la Cámara y red social, 14 en total, comenzando por la Fundación de Asistencia Social y terminando en el directorio de la Clínica Bicentenario. Ha sido un hombre de terreno. Desde sus inicios profesionales le correspondió participar en la ejecución de importantes obras en Talcahuano, Concepción, Aysén y Colbún. Con una actividad amplia y diversa, participa como uno de los socios del Grupo Sidocoper, del Grupo Security, entre otros emprendimientos. Ello le ha permitido tener una mirada global que va mucho más allá de lo que sucede en el mundo de la construcción y que en gran parte se refleja en esta historia que nos transmite a través de su libro. Hoy, don Luis Larraín hará una reseña de este libro que nos llevará por los principales hitos de la historia más reciente de nuestro país, combinándola con anécdotas de una historia personal y familiar que habla de perseverancia, compromiso, confianza y generosidad. Se trata de una historia que muestra que la educación es la base del desarrollo, que evidencia
que la empresa contribuye al crecimiento y que más allá de las ideologías debe primar siempre el interés por avanzar, para asegurar, por supuesto, mejores condiciones para todos. Es la historia de un hombre que es un ejemplo y un orgullo para nuestra Cámara y nuestro país. A continuación, dejo con ustedes a don Luis Larraín, columnista destacado, gerente general de la Fundación Cincuentenario de la Cámara Chilena de la Construcción y director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Don Luis. Bueno, yo primero decir que es un gran honor que Horacio me haya pedido que diga unas palabras breves, en todo caso, para tranquilidad de todos ustedes, acerca de este libro. Yo quiero recomendarles encarecidamente que lean este libro, por su propio beneficio, no por el de Horacio, que no creo que necesite los derechos de autor, porque es un libro realmente excepcional. Él ha logrado, a través de simplemente contar la historia de la vida de su familia, develarnos cómo esa vida se ha ido entroncando con la historia de Chile de los últimos 80 años. Y realmente está muy bien logrado. Porque los episodios de la vida familiar de Horacio nos dan claves acerca de la vida nacional y de cómo ha ido cambiando este país. Y él lo hace de una manera en que no parece, cuando uno empieza a leer el libro, que ese sea el propósito del libro, sino que el libro es simplemente contar una historia familiar. Pero esto es mucho más que una historia familiar. Es la historia de una persona enraizada en un país y es la historia de muchas instituciones de ese país, entre otras nuestra querida Cámara. Fíjense que cuando uno empieza a leer el libro, se da cuenta de que este libro empieza, y la vida de Horacio, y de la familia de Horacio, y del padre de Horacio, empieza en un Chile muy distinto al de hoy. En un Chile en que hay una omnipresencia del Estado, por ejemplo, que se nota en la educación. El papá de Horacio fue un educador toda su vida, pero que se nota también en la actividad profesional. Prácticamente todas las obras en las cuales Horacio va participando, hay un solo mandante, el Estado. El Estado a través de los organismos y ministerios o a través de las empresas del Estado. Y eso va sutilmente cambiando. Eso va sutilmente cambiando cuando nos vamos enterando de las nuevas cosas que va haciendo Horacio, de los nuevos mandantes que tiene. Entonces pasamos de un país en el cual el Estado era omnipresente a un país en el cual el Estado sigue presente, pero empieza a convivir con un sector privado y con una empresa cada vez más pujante, una empresa privada que empieza a aprovechar oportunidades. En el libro destaca la importancia de la familia. Dentro de ella, la presencia tutelar de su padre, un hombre que estuvo presente en toda la vida de Horacio, y del cual Horacio fue sacando lecciones y con el cual a veces discrepó, pero el idealismo de su padre está presente. Y el idealismo de Horacio, que es una de sus características principales y por las cuales ha tenido la trayectoria que ha tenido, va mutando desde la ilusión de un dirigente estudiantil. Nos acordamos de tiempos más cercano, dirigente estudiantil, entusiasmado por la Revolución Cubana, presidente de la Federación de Estudiantes de su universidad, que viaja, primero invitado por Estados Unidos y por el Departamento de Estado a los Estados Unidos, y después viaja a Cuba, invitado por el gobierno de Cuba. Y ese dirigente estudiantil, entusiasmado por la Revolución Cubana, está, sin embargo, con los ojos siempre bien abiertos para apreciar oportunidades, para ver cómo va desarrollándose su vocación de servicio. Y esa vocación de servicio va mutando y va encontrando otras
entidades, otras instituciones en nuestro país, como la masonería, por ejemplo, como la dirigencia gremial y después la Cámara Chilena de la Construcción, como la Universidad Técnica Federico Santa María, como su propia empresa, Sigdo Coppers, cuyos valores él empieza a admirar y a apreciar. Y así va canalizando entonces esta vocación de servicio en lo que es su vida. Se diría que paulatinamente la labor empresarial, los valores de la empresa van cautivando y seduciendo a Horacio Pavés para convertirse en el realizador que ha sido durante su vida. Un germen que había empezado desde su temprana visita a los Estados Unidos, siendo un dirigente estudiantil, y que canaliza al final en su querido Sigdo Coppers, en el Banco Security y en otros emprendimientos que hace. Pero la historia familiar de Horacio Pavés es también la historia de un Chile profundo, de un Chile de provincias, que así se llamaban, ¿no? De un Chile de Puerto Aysén, de Curicó, de Nueva Imperial, que son todos lugares de residencia de Horacio, como estudiante, luego de Concepción, como joven ejecutivo, de Colbún. Y ese Chile profundo es un Chile que muchas veces la élite no conoce, pero que sí la Cámara conoce. Como ustedes saben, la mayoría de los socios de la Cámara han tenido trabajos, experiencias a lo largo de todo Chile. Y ese Chile profundo, ese Chile de la educación pública, está magistralmente retratado con todas sus virtudes y todas sus limitaciones, con su pobreza al principio, la pobreza en la cual se vivía en las provincias. De manera que yo también destaco eso. A lo largo de este libro está el Chile profundo, no el Chile que vemos nosotros desde la élite. Y ese Chile profundo, es la reflexión que me hago, es también el Chile de la Cámara Chilena de la Construcción, de esta entidad que tiene en su seno manifestaciones de ese Chile profundo a través de sus delegaciones regionales, de sus comités, de sus empresas. Después de destacar la importancia y la clara evidencia de Federico Santa María, el fundador de la universidad, cuando a través de un concepto que me pareció fantástico, que lo relata ahí Horacio, que es el del desvalido meritorio, va plasmando lo que él quiere para la educación chilena. Y resulta que Horacio Pavés resulta ser una especie de ícono del desvalido meritorio, y encarna perfectamente los valores que don Federico Santa María quiso para esa universidad. Es como que se hubiera inventado un concepto especial para Horacio, y él calza en eso y se va desarrollando y va creciendo en la universidad donde desarrolla sus estudios en la carrera de construcción civil y termina presidiendo la junta directiva de la universidad como uno de sus exalumnos más notables. Quiero destacar también, porque creo que es fundamental, que dentro de este espíritu familiar no solamente está presente su padre, sino que está muy presente la querida Maru, para quienes la conocemos, porque en toda esta historia pasamos desde una frase notable del padre de Horacio, que decía, con tu madre hemos decidido, y que todo el mundo sabía que no era con su madre que habían decidido, sino que era él el que lo había decidido, a una situación en la cual hay una verdadera comunidad familiar. Y Horacio, con la Maruja, van tomando decisiones relevantes, importantes, de dónde vivir, de qué hacer con sus hijos, que van mostrando también un cambio en lo que ha sido Chile, en la relación entre los hombres y las mujeres, tan de moda por estos días. Por eso el libro tiene esa gracia, porque nos va contando a partir de experiencias personales y familiares un fenómeno que es el fenómeno de nuestro país. Y es también muy notable cómo eso está encarnado.
podría seguir hablando mucho, pero yo sé que hay otras actividades. Hay un rasgo del carácter de Horacio que a mí me parece extraordinariamente fundamental. Nosotros todos acá lo hemos conocido en distintas actividades, pero cuando uno lee el libro y cuando además es honrado por Horacio con esta tarea de comentarlo en este lugar, uno empieza a conceptualizar un poco. Y hay un rasgo del carácter de Horacio que a mí me parece notable, y que es su resiedumbre. A mí me gustan las palabras y por lo tanto pensé un poco cuál es la característica, la resiedumbre de Horacio Pavés. Primero, su determinación frente a un padre autoritario, al cual él ama, pero que no le obedece en todas sus decisiones porque él tiene una vocación distinta, que es la que desarrolla en la Universidad Técnica Federico Santa María. Después, su valentía como dirigente gremial, donde, como todos aquí en la Cámara lo saben, muchas veces el dirigente gremial tiene que enfrentarse a la autoridad, tiene que levantar la voz, y eso lo hace Horacio en forma muy notable como presidente de la Cámara, de lo cual somos testigos, muchos de los que estamos acá, testigos directos. Y esa resiedumbre con la culminación, que a mí me parece increíble, de su triunfo en la regata de Chiloé con más de 80 años de edad. Cuestión que nos da una envidia, estoy mirando aquí a algunos coetáneos míos, a los que estamos recién incursionando en los 60 y que nos sentimos viejos y nos sentimos que en los deportes que hemos hecho nos estamos quedando atrás. Y Horacio, con más de 80 años, es tripulante del bote que gana la regata de Chiloé. Una cuestión notable que como que culmina este carácter, este rasgo del carácter de Horacio, que es su resiedumbre y que lo ha marcado durante toda su vida. Quiero destacar otro rasgo que a mí me parece muy notable de Horacio, que también se corona con una anécdota: su apego a las reglas y a la institucionalidad. La labor de Horacio en la Cámara se caracterizó siempre por eso. A mí me tocó, como gerente de Inves, con su oportunidad, trabajar con él. Él fue mi jefe. Y esa fue una característica siempre de él: cuidar las instituciones. El endowment en el cual él participó. No fue el presidente, digamos, que inauguró el endowment, que fue finalmente Juan Ignacio, pero Horacio estuvo ahí. La institucionalidad para los proyectos sociales de la Cámara, el que se evaluaran los proyectos sociales, las reglas de gasto de la Cámara. En todas esas cosas Horacio participó. El respeto a las instituciones y tradiciones de la Cámara, que no impiden realizar modernizaciones ni cambios, pero que lo hacen dentro de un marco de respeto y de un marco en que las opiniones se van incorporando para perfeccionar a la Cámara. Y también tengo un ejemplo que lo corona muy bien: la amplia participación de Horacio en el automovilismo de regularidad. Es el símbolo de ese apego a las normas. El automovilismo de regularidad, que no todo el mundo que le gusta la velocidad entiende muy bien, pero que se trata justamente de eso. Y Horacio fue un gran piloto y copiloto de automovilismo de regularidad, donde lo fundamental no es llegar primero, sino que lo fundamental es cumplir exactamente las normas. En definitiva, y con esto voy terminando, los que conocemos a Horacio vemos reflejado en este libro a una persona excepcional, a un hombre leal a su familia, a su padre, a su mujer y a instituciones, a la Universidad Federico Santa María, a Sigdo Coppers, a la Cámara Chilena de la Construcción. Y no es de otra manera que uno puede explicarse todo lo que hizo Horacio durante su vida, que es mucho y que lo hizo muy bien.
El libro lo recomiendo porque al leer el libro crecemos nosotros en nuestro entendimiento de lo que es Horacio, pero además de lo que es la Cámara, de lo que es Chile, de lo que es la historia de nuestros últimos 80 años. Y quiero terminar con un agradecimiento a Horacio, porque este hombre formidable, aún siendo tu jefe, como fue mi caso, te pide las cosas por favor, con respeto, ¿no? Con deferencia hacia las competencias técnicas. Esa fue mi experiencia siempre, el respeto que Horacio tenía por las capacidades que uno había desarrollado y cómo apoya y acompaña en las decisiones. Todo lo que uno desearía de un jefe, ¿eh? Tanto que al final terminas, como en mi caso, con el privilegio de considerarte su amigo. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias, Maruja, que no está acá, pero que está presente, omnipresente en el libro, por todo lo que le han dado a Chile, a la Cámara Chilena de la Construcción y a todos los hombres y mujeres que hemos tenido la aventura de cruzarnos con ustedes en la vida. Muchas gracias. Muy bien, algunas palabras breves también, porque ya estamos en hora de almorzar de don Horacio. Por favor. Muchísimas gracias, muchas gracias. Voy a leer porque la emoción no me habría dejado improvisar, por lo tanto es corto. Junto con saludarlos, agradecerles que hoy nos acompañen, quiero decirle a nuestro presidente Sergio Torretti que fue un gran honor y emoción que este libro, un proyecto personal que inicié hace más de un año, se presenta al cierre de la Asamblea de Socios de la Cámara. Mi reconocimiento más sincero, presidente, por haberlo dispuesto de esta manera, ya que la Cámara Chilena de la Construcción ha sido uno de los pilares de mi desarrollo profesional, humano y gremial. Este gremio al que pertenezco hace más de 50 años no solo me ha acogido para compartir experiencias de trabajo que aporten al desarrollo del sector de la construcción en el país, sino que me ha permitido conocer a hombres valiosos, brillantes y comprometidos, me ha permitido desarrollar entrañables amistades que me han acompañado toda una vida, me ha permitido participar de manera activa junto con un grupo de empresarios notables en el desarrollo de nuestro Chile. En particular, le agradezco enormemente a Luis por la presentación que acaba de hacer del libro. Cuando la llamé, me sorprendió gratamente al decirme que se había entretenido con el libro y que estaba casi terminando su lectura, lo que facilitó enormemente lo que le pensaba solicitar. Luis tiene el don de las ideas y de la pluma, y al oírnos se me venían 1000 cosas en la memoria. He vuelto a recorrer lo que pretendimos al escribir esta historia, Luis, porque no es fácil contar una historia personal, pero siento al escuchar tus palabras que hemos logrado transmitir la vivencia de la misma y los mensajes que quisimos expresar en ello. En este libro hay miles de sentimientos y recuerdos que atesoro: el paso por la Federico Santamaría, institución formativa, mi experiencia profesional, mi llegada a SK, posteriormente a Security, mi inicio en Concepción, luego mi trayectoria como dirigente gremial. Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué escribí este libro? ¿Qué quise transmitir a través de él? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Luis las ha expresado extraordinariamente bien. Hace poco celebré mis 80 años. Pensando en esto, en los miles de recuerdos y experiencias valiosas acumuladas, hace más de un par de años me abrió una idea que me rondaba hacía tiempo: escribir un libro que diera cuenta no solo de nuestra historia familiar y mi trayectoria profesional y empresarial como un legado para los nietos, sino que a través de ella permitiera recorrer los últimos 100 años del devenir político y económico del país. Hoy día lo he visto tan reflejado en las palabras de Luis que siento feliz que lo hemos logrado. Por eso, desde la perspectiva de una historia familiar, este libro combina anécdotas con los grandes hitos que han marcado nuestro país en el último siglo, que he considerado desde el nacimiento de mi padre, teniendo como eje a lo largo de estos años nuestro país, que ha avanzado y cómo a lo largo de estos años nuestro país ha avanzado, sin consideraciones políticas, sin ideología, ni izquierda ni derecha, como se titula el mismo. Sentía, como lo sigo sintiendo, que estaba profundamente marcado por el ejemplo
y las enseñanzas de mi padre, por cierto, hombre serio y severo. Por eso este libro también es un sentido homenaje a él. Teniendo a mi padre como eje, me embarqué en esta aventura, definida por la editora como literaria, y que no fue un proceso fácil. Siendo honesto, tuve dudas del interés de este relato, que implicó una labor bastante intensa para recuperar información, recuerdos familiares y datos que permitieran construir un relato preciso y fidedigno. Esta historia está cruzada por valores profundos, por una educación rigurosa, por grandes convicciones, por amistades y vínculos profesionales de larga data, por grandes pasiones y sobre todo por un enorme respeto y amor a la familia, donde hay espacio a las creencias y a los sueños de todos. Como se cuenta en el primer capítulo, Heriberto Pávez Carvajal fue un profesor normalista que emigró de Curicó a Santiago, a Iquique, a Puerto Aysén y a Nueva Imperial, convencido del valor fundamental de enseñar. Y en su figura veo el origen de todo, una historia de esfuerzo y meritocracia, donde la educación por lejos fue siempre el centro y el motor. Parece una historia antigua, pero estoy seguro, y como Luis lo dijo, que la necesidad de tener una educación de calidad que esté al alcance de todos cobra cada vez más vigencia en el Chile actual. Qué determinante es la educación en el futuro de nuestros niños y jóvenes. Qué importante es promover el interés por aprender y progresar. Creo que en este libro hemos tratado de dejarlo bastante claro. En lo personal, mi vocación gremial siempre estuvo presente. Siento que en mi vida entera, como herencia de mi padre, ha sido vincularme a lo social en los organismos gremiales que he integrado y de recursos humanos en el mundo corporativo. Puedo dar testimonio que la labor de la Cámara ha sido relevante en el desarrollo del país. Viví la época en que nuestro gremio contaba un escaso presupuesto, funcionaba en una oficina arrendada y ubicada en el tercer piso de un viejo edificio de calle Huérfano. Sin embargo, la permanente cooperación de los socios y su interés por mejorar la calidad de vida de sus trabajadores resultaron determinantes para generar una política general para su red social, cuyo impacto está a la vista. En 2017 acaban de presentarnos la cuenta, en programas sociales era cerca de $20 millones, había 270.000 cupos para beneficios orientados a los trabajadores de la construcción y sus familias en 4 áreas de intervención social: salud, formación, vivienda, bienestar. Con este libro creo que poder acercar la historia pasada familiar y del país a las nuevas generaciones y así poder transmitir la base y los valores sobre los que hemos ido construyendo nuestra vida y el desarrollo de Chile. En este desarrollo la Cámara tiene un rol fundamental porque ha sabido hacerse cargo de las necesidades de los trabajadores de la construcción y de las empresas del sector, porque ha hecho empresas no solo para obtener beneficios, sino que para que otros tengan una mejor calidad de vida. Tal como lo planteo en el prólogo, quizás el mayor desafío de este libro es ayudar a superar los antagonismos, los complejos, las rivalidades y odiosidades que le han hecho tanto daño a nuestro querido Chile y dejar un legado de valor para las generaciones futuras. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Nosotros somos los que tenemos que agradecerle a don Horacio por habernos entregado esa obra, que entre paréntesis aquí a la salida del salón está a la venta para todos ustedes.